Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. ¿A veces te preguntas quién es Dios? Pues quédate en este video para que puedas dar una idea. El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios. Nota 1, del latín, deus, que a su vez proviene de la raíz protoindoeuropea deus, brillo, resplandor. 2. Al igual que el sánscrito deva, ser celestial. Dios, hace referencia a una deidad suprema. El diccionario de la lengua española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo o, como nombre genérico con minúscula inicial, deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. 1. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal en religiones teístas y deístas, y otros sistemas de creencias, quien es, o bien la única deidad, en el monoteísmo, o la deidad principal, en algunas formas de politeísmo, como en el enoteísmo. 3. Dios también puede significar un ser supremo no personal como en el panteísmo, y en algunas concepciones es una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente, como en los sistemas materialistas. A menudo Dios es concebido como el creador sobrenatural y supervisor del universo. Los teólogos han adscrito una variedad de atributos a las numerosas concepciones diferentes de Dios. Entre estos, los más comunes son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, omnibenevolencia, perfecta bondad, simplicidad divina, y existencia eterna. Dios también ha sido concebido como de naturaleza incorpórea, un ser personal, la fuente de toda obligación moral, y el mayor ser concebible con existencia. 3. Estos atributos fueron descritos en diferentes grados por los primeros filósofos teólogos judíos, cristianos y musulmanes, incluidos Maimónides, 4. San Agustín, 4. y Al-Ghazali, 5. respectivamente. Muchos destacados filósofos medievales y filósofos modernos desarrollaron argumentos a favor de la existencia de Dios. 5. En forma análoga, numerosos filósofos e intelectuales de renombre han desarrollado argumentos en contra de la existencia de Dios. Concepciones del Ser Supremo. La definición más común de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. 4. Creador, juez, protector y, en algunas religiones, salvador del universo y la humanidad. Sobre esta definición existen variaciones. 3. Dios definido como un ser supremo personal pueden darse, según las distintas visiones, características variadas y no siempre armonizables entre sí. Además, hay quienes creen en un Dios personal, simplemente según argumentos filosóficos, pero sin necesidad de recurrir a un modo religioso de tratar con ese Dios, mientras otros consideran a Dios, con argumentos religiosos sin excluir otros argumentos. También pueden tener argumentos filosóficos, como un ser con el cual tratan y esperan una acción salvadora a favor de los seres humanos. Características propuestas. Dios sería capaz de insuflar el aliento adecuado que permite a sus adoradores sostener el sistema de autogobierno que él mismo define en un compendio de leyes, normas y principios catalogados en una colección de libros definidos como sagrados por sus seguidores, y cuyos redactores humanos declaran haber sido guiados por la iluminación divina. Al insuflar ese poder, no causa sufrimiento añadido al sistema de vida rutinario. Cita requerida. En algunas religiones, Dios es el creador del universo. 6. Algunas tradiciones sostienen que, además de creador, Dios es conservador, teísmo, mientras que otros opinan que Dios es únicamente creador, deísmo. Algunos filósofos afirman que Dios es el principio incondicionado que explica la existencia de todo. No sería, por lo tanto, un concepto al que llegue el pensamiento, sino un postulado del pensar. 7. O, como diría Santo Tomás, un prolegómeno a la fe. En las religiones monoteístas bajaísmo, cristianismo, islamismo, judaísmo, krishnaísmo y sijismo, el término Dios se refiere a la idea de un ser supremo, infinito, perfecto, creador del universo, que sería pues, el comienzo y el final de todas las cosas. Dentro de las características principales del Dios supremo estarían principalmente, omnipotencia, poder absoluto sobre todas las cosas, omnipresencia, poder de estar presente en todo lugar, omnisciencia, poder absoluto de saber las cosas que han sido, que son y que sucederán. Postulan que Dios es un ser amoroso con su creación y justo. Cita requerida, y, en el cristianismo, que por medio del Espíritu Santo puede instrumentalizar a personas escogidas para realizar su obra y que Dios es además inteligencia y puede expresar emociones como alegría, cólera o tristeza. La obra de Dios es dar a los seres humanos el regalo de la salvación y la vida eterna. Algunas concepciones de Dios se centran en una visión de este como una realidad eterna, trascendente, inmutable y última, en contraste con el universo visible y continuamente cambiante. Principalmente, a Dios se le atribuyen omnipotencia,
todo lo puede, omnipresencia, todo lo abarca, omnisciencia, todo lo sabe, y omnibenevolencia, es absolutamente bueno. Sin embargo, no todos afirman que Dios es moralmente bueno. Mientras que algunos consideran que Dios representa lo moralmente bueno, admitiendo que existe una definición objetiva de lo bueno y lo malo, para otros Dios está por encima de la moralidad, o la determina, de manera que es bueno lo que Dios quiere que sea bueno. No todos sus atributos concuerdan, apareciendo contradicciones que hacen a los críticos negar que Dios pueda tener a la vez los 4 atributos indicados. Por ejemplo, se afirma que si Dios es el creador omnipotente, omnisciente y el único juez, entonces al crear a la humanidad, incluidos ateos y paganos, sabe cómo será su comportamiento y tendrá que enviarlos al infierno. Cita requerida: este Dios no puede, por tanto, ser bueno desde el punto de vista de todos los humanos, del mismo modo que algunos afirmarán que no todos los humanos son buenos desde el punto de vista de Dios. El problema de la existencia del mal, es uno de los obstáculos planteados por los escépticos para aceptar ese concepto de Dios. Los creyentes suelen alegar el libre albedrío de los seres humanos para explicar el mal en el mundo, aunque ese argumento no sirve para explicar el mal en la naturaleza, aunque no está del todo definido el concepto de mal en la naturaleza, pues existe el problema de que, si el bien y el mal es cuestión de opción hecha, por libertad o razonamiento, la naturaleza carece de este tipo de opciones, simplemente es como es, y por otra parte, los críticos no consideran compatibles la omnipotencia y la omnisciencia de Dios con el libre albedrío, alegando que si Dios todo lo puede, intervenir implicaría obstaculizar la libertad del ser humano, o el saberlo todo implicaría también que no hay nada dentro de la libertad del ser humano que no esté previamente fijado y dicho. Al respecto de la omnipotencia, se contrapone la característica omnibenevolente de Dios, que al poderlo todo no necesariamente lo hace, sino que deja al ser humano actuar de acuerdo con la característica libre con que lo creó en un inicio y no interfiere, ya sea por apatía o placer, lo que de nuevo contradiría la benevolencia de Dios, o por respeto, nacido de su benevolencia, a la naturaleza con que fue creado el ser humano. Cita requerida: la teología negativa, o bien negativa, aduce que no se pueden determinar afirmaciones concluyentes sobre los atributos de Dios, mientras que los agnósticos consideran que el limitado conocimiento humano no permite obtener pruebas concluyentes de qué o cómo es Dios. Algunas costumbres relacionadas con el misticismo establecen unos límites al poder de Dios, al considerar que la naturaleza suprema de Dios no deja lugar a la casualidad. La concepción de Dios como ente individual es una característica del monoteísmo. Las diferencias entre monoteísmo y politeísmo dependen de la tradición de los pueblos Dios como algo supremo, pero no necesariamente como un ser personal. Algunas ideas sobre Dios pueden incluir atributos antropomórficos, género, nombres concretos e incluso exclusividad étnica, mientras que otras ideas son meramente conceptos filosóficos. La idea de Dios suele entremezclarse con la definición de verdad, en la que Dios es la suma de todas las verdades. Desde esta perspectiva, la ciencia es solo un medio de encontrar a Dios. 8. Existen divergencias al definir a Dios, bien como una persona o, más bien, como una fuerza o impulso impersonal. También son diversas las formas en las que se entiende que Dios se relacionaría con el ser humano y la apariencia que Dios tendría. Algunos sostienen que tan solo existe una única definición válida de Dios, mientras que para otros, cabe la posibilidad de que varias definiciones de Dios sean posibles a la vez. Cita requerida: se puede construir una explicación sobre la existencia de Dios desde la psicología, intentando establecer qué realidad externa se corresponde con su recreación mental. Cita requerida: así, a partir del estudio introspectivo de la consciencia, se llegaría a la conclusión de que ésta surge asociada a la experiencia de un cierto. Si el vídeo te gustó, ayúdame a compartirlo, eso me ayudará. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. ¿A veces te preguntas quién es Dios? Pues quédate en este video para que puedas dar una idea. El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios. Nota 1, del latín, Deus, que a su vez proviene de la raíz protoindoeuropea Deus, brillo, resplandor. 2. Al igual que el sánscrito deva, ser celestial. Dios, hace referencia a una deidad suprema. El diccionario de la lengua española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo o, como nombre genérico con minúscula inicial, deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. 1. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal en religiones teístas y deístas, y otros sistemas de creencias, quien es, o bien la única deidad, en el monoteísmo, o la deidad principal, en algunas formas de politeísmo, como en el enoteísmo. 3. Dios también puede significar un ser supremo no personal como en el panteísmo,
y en algunas concepciones es una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente, como en los sistemas materialistas. A menudo Dios es concebido como el creador sobrenatural y supervisor del universo.